Si hablamos de conexiones soldadas y atornilladas, tenemos varios puntos, como en cualquier parámetro de tecnología o sistemas sismorresistentes, materiales, los tipos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Em, Normativas, por supuesto. ¿Y con qué parámetros nosotros deberíamos de empezar? Vamos a arrancar, pues obviamente, recuérdense, con, a cómo va el orden, primero con las soldadas y luego con las atornilladas. Generalmente acá quien nos va definiendo todos los parámetros es la AWS, ¿sí? Entonces digamos que acá en los tipos de uniones, lo que tenemos nosotros son varios parámetros que nos van pues dando la pauta de cómo está propuesta la geometría de soldadura ya en obra, ¿sí? Bueno, ¿y qué vamos a tener? Pues obviamente nosotros cuando tenemos una soldadura, tenemos que contemplar varios parámetros, como por ejemplo la forma en la que se van a aplicar, el ángulo en el cual nosotros vamos a estar em, utilizando precisamente estas soldaduras, ¿sí? Mucho tiene que ver la forma y la capacidad que tenga el soldador para poderla ir ubicando. ¿A qué me refiero? Si las uniones soldadas se hacen en fábrica, pues va a ser muchísimo más sencillo. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar soldadura en campo, no es lo mismo soldar em, de arriba para abajo. O sea, me refiero, si voy aplicando mi soldadura, teniendo aquí mi electrodo y de aquí voy bajando, pues puedo ir haciendo filetes o colocando la soldadura de tal manera que pueda permitir incluso hasta un acabado bastante atractivo, ¿ya? El problema se da cuando tengo que soldar, por ejemplo, sobre la cabeza, overhead, que es un tipo de soldadura, o sea, el punto de verdad, la posición no da para ponerla de otra forma. Esto que complica, pues obviamente la calidad de la soldadura, eh, la uniformidad, eh, etcétera, etcétera. También depende cómo tenga yo que aplicar mi soldadura entre las placas. Por ejemplo, acá tengo un filete de soldadura entre placas, ¿sí? Acá tengo un par de filetes que pues van soldando una placa intermedia, y si tengo dos placas que tienen una pequeña abertura, pues también ellas van a causar una, unas, una posibilidad de yo irla colocando en ciertos puntos, ¿ya? Bueno, cuando nosotros empezamos a darle nombre a esto, hay varios criterios que debemos de ir tomando en cuenta. Por ejemplo, la geometría de la soldadura, es decir, mientras más área de soldada pueda tener yo, pues voy a poder permitir una mayor em, resistencia, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es varios efectos, digamos, que van de la mano. Por ejemplo, si yo tengo mucha soldadura, entiéndase que la soldadura es la fusión de varios del electrodo, ¿sí? Entonces voy a causar un aumento considerable de la temperatura dentro o pues entre mis placas. Esto hay que tener mucho cuidado. Hay algunas placas que uno de alguna forma puede llegar a ¿cómo se llama? A doblar si es de que son de espesores relativamente delgados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estemos soldando. También no se diga, igual pues la calidad de la soldadura. Mucho tendrá que ver, y también que, digamos, todas estas soldaduras, para poder nosotros garantizarlas en campo, tienen que pasar por pues un certificador, algo así como los técnicos ACI que chequean los cilindros de concreto, revisan cuanto más. De las fundiciones en obra, pues también acá quien nos va normando todo es la AWS. Bueno, hablemos acerca de la geometría de las soldaduras. Acá lo que tenemos nosotros es un filete.
¿verdad? Acá se conoce la medida número uno como la garganta, que es justamente a 45 grados. La medida en diagonal, pues, de esta soldadura. Luego tenemos los pies o em, el desarrollo tanto horizontal como vertical de la soldadura, que también a veces le llaman garganta, ¿sí? Depende mucho quién lo esté trabajando, pero básicamente con esas dos medidas lo que nosotros podemos ir identificando es qué tan resistente va a ser la soldadura, ¿eh? Entonces, ahora vamos a ver, entonces, esas dimensiones lo que van a dar es toda la característica de, pues obviamente mientras más área tenga yo para soldada, más resistente va a ser o mayor esfuerzo puedo yo llegar a resistir, ¿sí? Esta es la soldadura de filete, que básicamente me está soldando dos placas por ejemplo 90 grados o las variantes que ustedes ven acá. Tengo la soldadura a tope y lo que yo hago ahí es, pues dependiendo del bisel que yo tenga, ¿sí? Puedo tener topes con un bisel, es decir, un rostro paralelo, digamos, y otro con ángulo, o los dos son paralelos. O si tengo grosores de placas, hablemos de tal vez pulgada y media para arriba, para no calentar mucho y porque es incómodo estar soldando tanto, se le puede hacer un doble bisel, ¿sí? Aquí hablamos de una soldadura de penetración completa, que en inglés es una Complete Joint Penetration o una CJP, ¿sí? Igual tiene sus medidas, tiene, mientras más área entre, dicho de manera sencilla, pues más puedo yo resistir, ¿verdad? Vale, puntos importantes. Ahora, si yo tengo que soldar, por ejemplo, formas redondas, puedo llegar a tener un poco de complicación, sobre todo en la superficie que no me da un acabado tan fino y al final yo termino abultando mucho y por eso se llama soldadura de tope abocinada o acampanada, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener un cuidado especial para que no se me vaya soldadura de más donde no corresponde, ¿no? Vamos pasando. Tengo aquí soldaduras cuando, por ejemplo, yo tengo que utilizar algún, algún agujero y digamos no podría yo dejar ese, o dicho de manera sencilla, simplemente no existe un espacio para que pueda quedar aquí el bulto pues de mi soldadura. Entonces se hacen ranuras, se perfora y se puede llegar a soldar también la placa de contra la otra, ¿sí? Simbología en planos. La verdad es que se nota cuando alguien sabe trabajar acero porque sus planos así lo detallan. Me refiero a que no cualquiera puede detallar de manera adecuada esto, y por eso les digo, porque muchas veces el típico error es de que dejamos muchas veces a manos de o el dibujante o detalles típicos, y es bien importante que su soldadura quede bien detallada. Por ejemplo, em, aquí tienen ustedes una guía rapidita, rapidita para ir haciendo el tema de del detallado en planos. O sea, aquí vamos a tener la localización de pues algunos parámetros que hay que ir viendo. Por ejemplo, normalmente uno señala con literalmente con la punta aquí hacia cuál placa va uno a tener que soldar, o cuál de los bordes, o cuál de las esquinas. Luego de eso, tenemos, por ejemplo, si yo estoy tocando digamos, un par de placas, como un filete de los que teníamos anteriormente, luego debo de desarrollar em, en qué tanto perímetro voy a aplicar mi soldadura. Entonces, aparece, permítanme, es que a veces pierdo aquí el cursor.
Entonces tengo que identificar si va completamente, entonces cierro todo el circulito y esto significaría que debo de soldar a todo alrededor. Puede que no sea necesario, puede ser. Em, bueno, en lo personal, lo mejor para estos temas es un modelador tecla. Ah, sí, no, totalmente. No, pues ahí hablamos esto. Es otro nivel, ¿verdad? Pero también les digo algo. eh, es importante que obviamente zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Pero digamos que nosotros como diseñadores tenemos que asegurar que los detalles vayan bien hechos, que es lo que están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, una vez recuerdo que había que fabricar un... Era una bodega. Pero miren ustedes, yo veo que el dibujante utilizó el mismo detalle para soldadura a todo y todo era soldadura en campo. ¿Cómo sabe uno si es soldadura en campo? La banderita que se puede colocar acá quiere decir de que esto se debe soldar en campo, ¿verdad? Entonces eso puede ir variando. Luego aquí en la parte superior, para irles haciendo el tiempo que estoy viendo, hay que ir colocando el grado de soldadura que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces vamos colocando el tipo de electrodo, si por ejemplo es un electrodo, un microalambre o como sea. Normalmente así, aquí se identifica la resistencia, ¿verdad? Tanto para el material de relleno como para el material ¿cómo se llama? De acabado, ¿sí? Cuando nosotros colocamos la información sobre esta línea, quiere decir de que va al otro lado, ¿sí? Quiere decir de que si mi flechita, por ejemplo, acá estuviera señalando una unión aquí de soldadura en T, digamos, sí. Pero, por ejemplo, digamos que yo ahí tengo dos placas que tengo que soldar. Por ejemplo. Digamos que aquí en línea verde yo voy a colocar mi soldadura, ¿sí? Si yo la información de esta línea la coloco aquí abajo, por ejemplo, aquí va un electrodo 7011, digamos. Si yo coloco la información abajo de la línea, quiere decir de que estoy del lado de la flecha. Si yo el E7011 lo hubiera puesto aquí arriba, E7011, quiere decir de que donde toca la flecha, la soldadura va del otro lado. ¿Sí? No me pregunten quién colocó estas indicaciones, pero sí hay varios puntos que tienen que ir identificando, ¿no? Luego vamos teniendo acá, eh, esta se le conoce como la cola, que es esta abertura, ¿sí? Y aquí podemos tener alguna otra referencia que pudiera indicar algún punto específico, como acabado, no seteado, no sé, muchas otras variaciones que ya son como especificaciones así bien puntuales. Pero básicamente es parte de la simbología normal. ¿Qué pueden ustedes ir variando de este esquema que vimos aquí? Por ejemplo, em, vean que acá es soldadura a todo alrededor. Aquí tenemos soldadura de campo. Fusión total quiere decir que literal es las dos placas como tal. Em, muchas veces, permítame algo que se me hizo falta aquí. Permítame. Sí, aquí. Normalmente acá uno coloca, ¿dónde está mi cursor? Si por ejemplo uno colocara aquí este triangulito, sale dónde está, espérate. Apenas si miro dónde está el bendito cursor aquí. Si uno, por ejemplo, coloca acá el triángulo sobre la línea, si digamos que eso es como un triángulo, como una aleta de tiburón, hago referencia a que es un filete. Si pongo un tapón o muesca debería ser este, si es un punto de rescate o una costura, o punteado, a veces se puede usar esto para un punteado, para relleno, etcétera, etcétera.
etcétera, etcétera. O sea, hay muchas variaciones y combinaciones dependiendo de cómo vaya a trabajarse. Generalmente esto ya no tiene mucho que ver con resistencia, así que no lo vamos a pasar, pero es parte importante que ustedes sepan que existe mucha variación, ¿verdad? En cuanto a soldadura. Em, Aquí bueno, aquí yo les comparto una selección básica. Depende qué tipo de soldadura ustedes van a aplicar. Identifiquen esto, miren. Si yo, por ejemplo, voy a soldar dos plaquitas así una contra otra, literalmente una frente a la otra, depende cómo esté mi tensión. Si, por ejemplo, es una tensión bastante heavy, utilicen una Complete Joint Penetration, ¿verdad? Normal al eje. O sea, si la tensión está en el eje normal, ahora si está, o perpendicular, pues. Ahora si la tensión va paralela al eje longitudinal del eje, pueden utilizar una parcial, ¿sí? Entonces, eso sale un poco más económico. Entonces, digamos que en soldadura depende mucho cómo esté los esfuerzos. Si, por ejemplo, mi compresión es una compresión bastante heavy y estamos paralelos, hay que utilizar una eh, partial joint penetration. Igual mi cortante, ¿verdad? Para cortante, si es light, pues una parcial, si es heavy, pues una completa. Entonces aquí hay una guía así como bien rápida, bastante sencilla, dependiendo del tipo de unión que tengan. Me las voy a ir saltando, no se las voy leyendo uno por uno, pero aquí están. O sea, si ustedes tienen estos tipos de uniones en placas, ¿verdad? Pues aquí aparece. Ustedes necesiten. Sí, hay que filetear, hay que utilizar una joint penetration, etcétera, etcétera. Y más o menos ya en esquemas les va a quedar como aparece aquí en esta diapositiva. ¿Ok? Pero eso no quiere decir de que hayan otras posturas. Por ejemplo, aquí aparecía lo que Luis mencionaba, la flat es de que el soldador está arriba de las placas y lo suelda de abajo para abajo, perdón, de arriba para abajo. Horizontal es como que si el soldador estuviera trabajando en una pared, digamos, ¿verdad? Pero de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La vertical es siempre sobre la pared, pero de abajo para arriba o de arriba para abajo. Y la overhead es literalmente el soldador tiene que estar hacia la parte superior tratando de soldar, es la más complicada. De hecho, hay algunas que no se pueden aplicar, no son necesariamente tan fáciles de aplicar y precisamente ahí está. En la tabla J2.1, ahorita regreso aquí a la diapositiva. En la tabla J2.1 les dicen a ustedes cuáles sí y cuáles no son las más aconsejables de ir utilizando, porque depende mucho de qué tipo de esfuerzo ustedes van a llegar a tener, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, porque digamos que ustedes podrían estar cayendo en un error común y es precisamente de que con tal de cubrirnos, a veces pues a todos se le coloca eh, ¿cómo se llama? Algún tipo de soldadura en general y depende mucho qué es lo que se vaya a utilizar en cuanto a soldaduras. Por ejemplo, si hablamos de... a ver, ustedes... Ahí está. Aquí están los diferentes tipos de soldaduras. Por ejemplo, el electrodo, que es el más común. Básicamente todos son arcos, porque generan un arco así entre un arco eléctrico. Pero hay muchos tipos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el arco de electrodo, que es el que nosotros utilizamos, se puede utilizar para soldadura plana, horizontal, vertical y overhead, em, ¿verdad? Y por lo menos la garganta, que era lo que les decía, la leg, debe ser como mínimo de 3 milímetros. ¿Ya? Bueno, ahora regresamos acá. ¿Y qué tenemos? Pues miren, aquí hay parámetros mínimos que ustedes pueden ir utilizando, ¿verdad? Em, Vean que aquí justamente aparecen los esquemas como les medio trataba de explicar hace un momento, ¿verdad? Que tratan de ir identificando cómo deberían de ser los diferentes ángulos de ataque, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar ustedes más información? En AWSD 1.1
en la sección J, ¿sí? Cláusulas, bueno, J1, 6, 22, 22, 25, 31, etcétera, etcétera. Y ahí amplían bastante la información sobre cómo tengo yo que ir soldando, ¿verdad? Si por ejemplo tengo una soldadura de tope biselar curva, pues ya me pasaría estos parámetros. Y, o si por ejemplo estoy trabajando filetes, tengo tamaños mínimos de soldadura, pero depende de qué espesor sea mi placa. Si tengo una placa de media pulgada, o sea 12.7, digamos que yo debería tener un filete como mínimo de 5, etcétera, etcétera. También voy a tener otros tipos de escenarios, digamos, donde pues depende de qué tipo de esfuerzo yo tenga. Em, Tengo que revisar qué voy a conseguir en cuanto a mi nivel de resistencia final. Entonces aquí ustedes van a poder ver en esta columna pues algunas secciones de las normativas donde les puede ir ayudando justamente estos diferentes puntos. Aquí hablamos ya acerca de la resistencia disponible, ¿verdad? Aquí se trabajan algunos parámetros como factores phi o de reducción y obviamente aquí en diferentes tipos de escenarios. Y por ejemplo, son esfuerzos sobre todo a corte. Ustedes aquí pueden, si tuvieran por ejemplo la combinación de filete, incluyendo filetes en agujeros, pues pueden ir ampliando ahí en este lado. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué de manera práctica yo necesito para aplicar. Si por ejemplo yo estoy soldando placas a 36 con espesores inferiores a 5 octavos, no, a 3 cuartos, perdón. Sí, a 3 cuartos. Cuando tengo espesores inferiores a 3 cuartos, el material de aporte en el electrodo, traten siempre que sea 60 o 70. ¿Sí? Electrodo 60 KSI o 70 KSI. En cambio, cuando yo tengo espesores superiores a 3 cuartos en A36 o tengo A588, el 1011, 572, 913, 992, recuerden ese es el de molino, procuren electrodo 70 para arriba. El metal de aporte podría ser, o el de relleno, perdón, podría ser un 7011 y ya el de acabado, ahí sí no importa que sea un 60. ¿Sí? Pero aquí hablamos del de aporte, o sea, el de aporte, me refiero yo, es el que entra al 100% aquí en la unión. ¿Sí? Digamos que aquí el material de aporte podría ser todo este. Y el acabado, que es solo como un recubrimiento, como para dejar literal el acabadito así ya bien, bien fino, se utiliza uno mucho más finito. Ese puede ser. Ya si empezamos a subirle a los grados, hablemos de un grado 60, un grado 65, el electrodo tiene que ir subiendo, así como si yo ya llego a 70, pues un 90. Y ahí para adelante hay muchos grados más de acero que pueden ustedes ir revisando. Aquí hay algo que lo voy a pasar un poquito rápido por tema de tiempo, que es el Access Hold. El Access Hold básicamente es, y con esto ya vamos a ir terminando, es básicamente solo el espacio que uno va a perforar en la viga para que cuando yo esté montando mi viga, yo pueda garantizar que mi soldadura va a ser continua. Entonces, por eso se llama agujero de acceso, porque permite que mi electrodo pueda circular en ese punto. ¿Sí? Además de que tiene una condición específica cuando son conexiones precalificadas. Entonces 341 viene y ya les da todos estos parámetros en cuanto a las dimensiones R, las distancias horizontales, etcétera, 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 ¿verdad? Vamos a cerrar aquí el tema de las uniones soldadas. Yo sé que es mucha información y pues a la larga va un poco rápido, pero es para que la próxima clase ya podamos ver diseño de uniones, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Primero, solo una consulta. Esta presentación, Sí, ahorita se las comparto. yo no sé, de repente yo me equivoco, pero yo me acuerdo que las últimas clases no estoy seguro si compartió el enlace. Disculpe las grabaciones. Permítanme, vamos a revisar.